Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura. Un gusto poder volver a estar con ustedes hoy. Y hoy día tenemos un programa que es realmente muy interesante porque vamos a poder ir bajo la superficie. Ustedes saben que el Papa Francisco acaba de fallecer hace ya, podríamos contar horas, ¿no? Desde que esto sucedió. Y estamos grabando un programa junto a un amigo que le gustan mucho estos temas. Y la verdad es que si uno busca en internet en general, entre las noticias que hay, lo que uno puede ver es una gran cantidad de superficialidad, en el sentido de que se quedan con las formas, se quedan con simplemente lo que atrae la atención de las personas, que es dónde va a ser el funeral, cuándo va a ser el funeral, cómo es la ceremonia, como si esto fuera, como si estuviéramos asistiendo a la boda, ¿no?, de la realeza británica o algo por el estilo. Pero aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más y yo he querido darle una visión mucho más profunda a este tema, y para eso, después de tanto investigar, me he quedado con la apreciación que ha hecho Leo Sagami en su canal de Rumble, donde él apareció y también hizo una entrevista. Y aquí él tiene una visión bastante particular, viniendo el señor Sagami de una familia prácticamente de la realeza europea, con muchísimas conexiones, incluso conexiones con algunas sociedades secretas. Es un hombre serio que ha escrito varios libros, y lo más importante, que ha probado que ha sido muy asertivo sobre las predicciones que ha hecho sobre el papado, ¿no? Fue él el que predijo además que el próximo papa iba a ser Francisco, entre otras cosas. Por eso es tan importante este programa. Quédate conectado hasta el último momento, no te lo vas a querer perder. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos, y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com, y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura con nuestro invitado Pablo Pérez, que recién estuvimos con él en uno de los últimos programas, ¿no? Estuvo con nosotros y bueno, él tiene algunas visiones que vamos a ir desarrollando. Vamos a analizar todas las acciones sin precedentes que ha llevado a cabo el Papa Francisco y el posible impacto en el futuro de la Iglesia Católica. Porque aquí el tema central gira en torno, y esa es la gran preocupación de muchas personas que conocen el entorno por dentro, ¿no? La gran preocupación y la preocupación central es en torno a la afirmación de que el Papa Francisco, escuchen bien, ha influido estratégicamente en el próximo cónclave para poder asegurar tener un sucesor progresista. ¿Qué es lo que se sugiere aquí? ¿Qué es lo que dice el señor Sagami? Que el Papa ha manipulado el próximo cónclave con el 80% de los cardenales electores. Y eso significa que el próximo Papa va a ser de tendencia progresista. Es muy probable. Y Sagami además dice que el próximo Papa va a ser, lo más probable, va a ser un Papa de piel negra. Que eso es perfectamente no consecuente con la agenda progre, ¿cierto? Esto de tratar de utilizar a las minorías, todo el tema de África. Tiene bastante sentido lo que dice el señor Sagami. Todo esto vamos a estar viendo en el programa del día de hoy. Vamos a ver el debate también que aborda toda la influencia, lo que es clave aquí, de los jesuitas y su supuesto plan para acabar con el papado. Vamos a explorar en detalle todos los posibles candidatos, algunos candidatos a papa y sus alineamientos con las agendas globalistas. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al podcast de Contracultura el día de hoy.
Hola Carlos, como siempre es un tremendo placer estar contigo aquí en este espacio de conversación que ya hemos hecho propio, que es el podcast de Contracultura. Saludar a los amigos que nos escuchan en las tres Américas, así como en Europa y en el resto del mundo. Desde ya agradecer la tremenda llegada que tuvo el último programa, que al menos tanto para mí, supongo que para ti también, fue importante porque desde hacía mucho tiempo que nosotros no hablábamos sobre nuestro propio país, Chile, que en estos minutos ya bastante la atención justamente a propósito yo diría, esta va a ser te lo comentaba en la reunión de pauta, va a ser la elección más importante desde 1958, cuando se tuvo que escoger al sucesor del ya entonces fallecido Pío XII, justamente por la implicancia geopolítica, geoestratégica a nivel de la continuación, como bien tú lo definiste anteriormente, de la, de la agenda progre a nivel, al menos del occidente cristiano, por así decirlo, y justamente Chile en estos minutos, y eso es lo que llama mucho la atención a comentaristas como al hombre y a la mujer de pie, el hecho de que Chile al parecer todavía sigue siendo uno de los países que se encuentra más intoxicado de esta ideología, al menos en Occidente. ¿Qué te parece a ti? Vamos directamente al grano porque tenemos un programa súper nutrido, tenemos que cubrir varios Justamente. puntos. ¿Qué te parece a ti lo que opina Sagami respecto a los últimos años, que lo que ha hecho el Papa Francisco ha sido una reestructuración sin precedentes, dice Sagami, que donde el 80% de los electores cardenales están alineados con su agenda, o sea, son progre y están por poder continuar con la agenda que llevaba Francisco? A ver, como bien tú dijiste, efectivamente, alrededor de la figura de Leo Samagami se han tejido muchas leyendas, una figura prácticamente mítica en el mundo de la información alternativa, tanto es así que, como bien tú dijiste, el único lugar donde el hombre puede hablar con relativa libertad es una plataforma como Ramble, pero curiosamente no, mucha de la información que él expone, como bien tú me dijiste, es información perfectamente conocida, no es esotérica, pero que desgraciadamente las llamadas noticias para tontos, que en temas como este se quedan solamente en el lugar común, escogen ignorar o derechamente sepultan. ¿Ya? No podemos perder de vista una cosa respecto a qué es o qué es realmente el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano no solamente es básicamente el lugar donde se encuentra radicada la cabeza de una de las religiones más grandes del mundo, como es el catolicismo, el cristianismo católico romano, es también, no nos olvidemos, un Estado soberano, ¿me entiendes? Bastante particular por el hecho de que sea tan pequeño, no alcanza a tener 3 kilómetros cuadrados. Su origen también es bastante particular. Recordemos que tras la reunificación de Italia, del Reino de Italia en 1870, surgió lo que se llamó la cuestión romana, cuando Pío IX se declaró a sí mismo el rehén de Roma o el prisionero de Roma, y curiosamente un personaje del siglo XX cuestionado, maldecido, bendecido, depende usted del tono el cristal con el que lo quiera ver, que fue Amilcar Andrea Benito Mussolini, más conocido como Benito Mussolini, el que le puso fin cuando suscribió el Tratado de Letrán, que en definitiva es, entre comillas, el certificado de nacimiento del Vaticano a la vida internacional en el tiempo presente, ¿me entiendes? Tú que restableció la continuidad con lo que fueron los antiguos reinos papales, ¿me entiendes? Y esto es bien importante porque vamos a hablar bastante de Estados Unidos. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hubo una tendencia bastante importante, especialmente en el mundo del Partido Demócrata, de no querer reconocer al Estado Vaticano como un sujeto legítimo de derecho internacional, simplemente porque uno de los hombres que firmó el o suscribió el Tratado de Letrán era justamente un dictador que para entonces ya estaba no solo caído en desgracia, sino que fallecido, como había sido Mussolini. Pero la influencia misma, y con esto te devuelvo el micrófono, la influencia misma del Vaticano es tan grande que incluso Stalin durante la conferencia de Potsdam cometió un pequeño traspié, un furcio. Uno ya a estas alturas no sabe si era parte del personaje que estaba jugando Stalin, un hombre que sabía
mover muy bien sus cartas, o derechamente el hombre demostró una ignorancia supina cuando a un diplomático le espetó y cuántas divisiones acorazadas tiene el Vaticano. Pero déjame decirte que, nos guste o no, la influencia que tiene la Santa Sede a nivel internacional, por ejemplo, a través de la Compañía de Jesús, que es uno de los aspectos que vamos a estudiar en este programa, que se dice que es uno de los servicios de inteligencia, quizá no el más violento o el más efectista como lo podría ser, por ejemplo, el Mossad, pero sí uno de los mejor informados y también más influyentes del mundo, no deja de ser menos cierta. Exactamente. Ahora respecto, yo sé que quieres hacer un punto ahí, ¿no? Para poder mostrar todo esto, pero volviendo a lo que te pregunté yo, porque yo te pregunté qué pensabas tú de que el 80% de lo que opina Sagami de estos electores cardenales están alineados con la agenda progre, y hay muchos sitios que están hablando que se necesita obviamente un papa que sea conservador para mantener a los fieles, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Para volver a los principios de la iglesia, pero vemos que es muy probable que nada de eso suceda, ¿no? Es muy probable que Sagami una vez más tenga razón y que el 80% de los cardenales están alineados con la agenda progre, y los otros cardenales que incluso están muchos caídos en desgracia. Hemos visto la purga también que ha hecho Francisco dentro de la iglesia, teniendo en cuenta además que están los jesuitas a cargo, ¿no? Tú acabas de mencionar más o menos el poder que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Tú crees que puede ser posible que el 80%, será tan así como dice él, que el 80% de los electores cardenales están alineados con la agenda progre? Lamentablemente así, mi estimado Carlos, es así. Ya, lamentablemente, mira, yo por algo te comenté que la figura de Sagami está muy teñida en el mundo de la información alternativa, con un aura de leyenda, misterio, etcétera, pero la información que él señala está disponible en todos los grandes periódicos del mundo. ¿Entiendes tú? No es una información desconocida. No, y además que, claro, y es concordante, además, con lo que han dicho otros investigadores que se han especializado en estos temas, pero hablemos del Vaticano profundo, ¿cierto? No de a dónde van a enterrar al Papa, ni, ¿cierto? No, toda esta cosa más bien netamente decorativa, ¿no? Entonces, mira, curiosamente, dime. Si me permites el punto, favor, Carlos, sí. Ahí te voy, si me permite, curiosamente la labor de remodelación del colegio cardenalicio comenzó ya no solo con ya lo que fue la asunción formal de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, en el año 2013, sino que este movimiento ya había comenzado en las postrimerías del reinado de Benedicto XVI. Es un proceso que ya venía de hacía largo tiempo. La mayor parte, efectivamente, especialmente a quienes nos escuchan en Estados Unidos, esto les va a hacer mucho sentido, incluso probablemente a ti. Lo que hizo Francisco y sus controladores, porque él se rodeó por ejemplo, Pietro Parolin, el actual secretario de Estado jesuita y uno de los posibles papábiles o candidatos con más posibilidades, fue uno de los hombres que colaboró en esto. Yo te lo comentaba que en Estados Unidos se dice que es muy cercano al círculo de la señora Hillary Clinton. Siempre Parolin forma parte de la línea de lo que se denomina la curia, es decir, estos sacerdotes que no se dedican a la cura de almas, sino más bien a la labor administrativa y diplomática. En Estados Unidos esto es lo que se llama el gerrymandering, o gerrymanderismo, que básicamente cuando tú reestructuras, y que fue un fenómeno del cual se habló mucho a propósito de la elección presidencial del 2020 y 2024, cuando tú remodelas los distritos electorales de la forma que te convenga más y para ti y para tus candidatos. Y básicamente lo que hizo Francisco y sus colaboradores hicieron exactamente lo mismo con el colegio cardenalicio, y como te digo, es algo que no es una información excesivamente esotérica porque provenga de Leo Sagami, sino que este es un tema que ya se venía conversando, como te digo, por lo menos desde el año 2019, como un hecho más de la causa en la gran prensa, y con un halo de preocupación en medios católicos conservadores o tradicionalistas. Tú hablaste de purga, y con esto te devuelvo el micrófono. ¿Quién puede hablar justamente de que Francisco efectivamente tenía un puño de hierro que sabía ocultar bastante bien debajo
debajo de los guantes blancos es, por ejemplo, el ex obispo, aún sigue siéndolo el obispo Carlo María Viganò, que fue justamente excomulgado en el año 2024 cuando no se quiso retractar respecto de una serie de declaraciones que había hecho no solamente sobre el Papa Francisco, sino también sobre varios personajes de su entorno. Sí, claro, básicamente le pidió la renuncia, ¿no? Que fue por lo menos la más comentada de toda esta, ¿cierto? Creo que sí. Ahora aquí tenemos, esto se va a poner muy entretenido, ¿no? Porque esto hay que analizarlo, como decimos siempre aquí, sin fanatismo, sin meter a la religión entre medio, porque yo creo que aquí el Vaticano, como tú dijiste, es un estado aparte que tiene una influencia tremenda, que tiene una agenda propia, ¿cierto? Y eso es lo principal acá. Y creo que todo lo otro para este estado poderoso, donde tú dices que Francisco ocultó bien su puño de hierro, estamos hablando de política, ¿no? Y lo otro queda para la fe, queda para los fieles bien intencionados y aquellas personas buenas que también hay en todas las instituciones por lo demás, ¿no? Pero da la sensación que en las altas cúpulas, así como dice este señor Sagami, y esto yo lo he escuchado muchos más, bueno, está absolutamente todo controlado y las ascensiones también, ¿cierto? Y aquí podríamos entrar en otros detalles que lamentablemente no se pueden tocar aquí en el canal, pero hay mucha información de lo que podría estar sucediendo al interior, me refiero de ciertos chantajes, ¿cierto? Con todos estos abusos que han habido, también eso podría indicar una operación de inteligencia el interior para poder poner a las cartas que ellos quieren, ¿no? Pero sin entrar más en estos detalles, hay una reciente nominación de un obispo de Detroit, por ejemplo, y esto nos sirve de ejemplo, que es conocido por su postura anti-Trump. Y resalta toda esta influencia, todo esto resalta la influencia de obispos que tienen una agenda similar con esto. Esto fue en la conferencia de obispos de Estados Unidos. O sea, se habla de una tendencia de obispos que son anti-Trump. Ya voy profundizando en eso. ¿Qué opinas tú de eso, Pablo? No sé si quieres agregar algo al respecto. Mira, sí, un pequeño apunte histórico, si me permites, a nivel de la influencia. Especialmente tú dijiste este tema, lo vamos a hablar respetando los tabúes que nos impone la plataforma, desgraciadamente, pero especialmente desde el mundo protestante, especialmente las sectas más radicalizadas que se encuentran en Estados Unidos y en Hispanoamérica. Claro, se habla de una suerte de influencia que ejerce el Estado Vaticano a nivel mundial por justamente el control casi prácticamente control mental que ejercería sobre quienes somos fieles en mi caso, tú lo sabes, yo no lo he ocultado, soy cristiano católico y de la doctrina más tradicional, ¿me entiendes tú? Pero esto no es un fenómeno raro en la historia, yo te puedo mencionar un fenómeno que podríamos llamar muerto y otro que es perfecto, que es vivo, está más vivo que nunca, y que de hecho es el que mueve la acción de uno de los posibles papables o posibles candidatos, que es el cardenal Robert Sara. El caso muerto es el de la influencia que tuvo el antiguo reino del Tíbet en toda Asia hasta la década de los 40, ¿me entiendes tú? Por la influencia de una de las ramas del budismo cuyo jefe es el Dalai Lama y que tenía presencia, por ejemplo, en la India, en China, en el Japón y en las islas de lo que era antiguamente las Molucas, las islas de la Espicería, etcétera. Ese es un claro ejemplo de cómo un estado monástico, un estado monacal, un estado religioso podía ejercer una influencia tremenda sobre territorios y personas. Y el otro caso que a ti te va a hacer perfecto sentido es el caso del Islam, ¿entiendes tú? Y la influencia que ejerce la monarquía saudita, de la Casa de Saud, por el hecho de que justamente en su territorio, en la península arábiga, se encuentran dos de los tres lugares santos de esa religión, que son Medina y la Meca, ¿me entiendes tú? De hecho, además, la Casa de Saud controla una de las líneas de los grupos más radicalizados de esa religión, que es el wahabismo, ¿me entiendes? Que por eso los politólogos hablan de la famosa guerra fría islámica que es entre el wahabismo controlado por la Casa de Saud y el chiismo, que se ha transformado en el instrumento de política exterior de la República Islámica de Irán. Pero volviendo al punto, efectivamente, déjame decirte, tú hablaste de la influencia progre, por así decirlo, en la Conferencia Episcopal estadounidense. Llega al descaro que incluso muchos obispos, yo diría que al menos el 75% de los obispos efectuaron pronunciamientos progres tanto durante la campaña electoral del 2020 como la del 2024.
y algunos bastante desaforados, porque claro, y con esto te devuelvo el micrófono, me sacarán el caso, por ejemplo, del obispo tejano Strickland, ya que claramente conservador, que ha hecho una serie de pronunciamientos en contra de la deriva totalitaria que ha experimentado la política y la vida social estadounidense, pero siempre han sido planteamientos bastante respetuosos y sin excederse de los límites que le impone, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico en cuanto al pronunciamiento de opiniones políticas. En cambio, personajes como el que tú ya citaste o también el hoy, entre comillas, caído en desgracia, luego veremos que no lo es tanto, cardenal Teodoro McCarrick, en cambio, muchos de sus pronunciamientos, por ejemplo, contra la figura de Trump o de otros políticos que podríamos llamar patriotas, han caído literalmente en la histeria. Han sido pronunciamientos bastante histéricos y poco apropiados para un personaje que viste sotana y del cual incluso se esperan ciertos comportamientos, incluso para personas que no pertenecen a esta religión, que no son cristianas, católicas, pero que, claro, uno no espera ver a un sacerdote, a un obispo, a un cardenal en la misa del domingo literalmente maldiciendo al gobernante de un estado, de un país que además fue electo por una mayoría bastante importante. Sí, ese es un tema que no se puede obviar, ¿no? Pero viene sabido todo esto. Lo que pasa que viene sabido la infiltración de los jesuitas en Estados Unidos, ¿cierto? Están desde 1776 ahí, y cómo han ido tratando de también corroer en un ataque bastante artero, digamos, han tratado de ir contra los protestantes. Y esto se ha denunciado en múltiples ocasiones y esto está muy bien documentado, no es algo que uno pueda decir, bueno, porque aquí hay que poner las cosas en la balanza, ¿no? Entonces, ha habido un plan secreto de la Iglesia Católica a través de más que nada, diría yo, de los jesuitas, ¿no? De transformar a Estados Unidos en un país católico, ¿no? Y eso y usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene de malo esto? Bueno, el problema es que mucha gente de las iglesias protestantes se quejaba de que les infiltraban jesuitas dentro de sus propias iglesias y que los ponían, por ejemplo, a hacer los estudios bíblicos, de a poco empezaban a cambiar las cosas y por supuesto esto generaba toda una reacción. Mucha de esta gente, muchos de estos agentes, porque eran verdaderos agentes, fueron sorprendidos por la misma gente de las iglesias que sonó las alarmas, y esto es realmente impresionante porque le estoy contando solamente un detalle y esto era realmente una organización, ¿no? Y quieren transformar a Estados Unidos en un país católico, ¿no? Ese es el objetivo, pero a través de la inmigración, y por eso se dice que los jesuitas, aparte de tener otros objetivos, no están trayendo tantos inmigrantes latinoamericanos. Y veamos quiénes están detrás. Cuando pasaban la frontera, quién los recibía, bueno, iban a las iglesias. En Chile pasa exactamente lo mismo, y eso lo denunciamos en su momento cuando estalló todo este tema con los haitianos. Hasta todas estas casas de acogida, todas estas redes, muchas de ellas son operadas en una gran mayoría por estos grupos, ¿no? Entonces, utilizando la inmigración de latinoamericanos, pretenden cambiar la demografía religiosa del país. Y esto no es un tema de en qué crea usted, quién cree usted que tiene la razón, quién cree que es el bueno o el malo. Estamos analizando las cosas como con los hechos que hay, que eso es lo que realmente importa. Pablo. A ver, tremendo punto el que tú haces. Ya yo me voy a quedar con la fecha que tú señalaste, 1776. Ustedes recordarán el 4 de julio de aquel año, el segundo Congreso Continental en Filadelfia suscribe la hoy famosísima, probablemente yo diría que es el documento de teoría política más famoso, al menos en Occidente, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que comienza con esa famosa expresión "we the people", nosotros el pueblo, que contiene una serie de elementos que prácticamente incluso han sido recibidos en el derecho constitucional chileno. Te lo menciono porque justamente prácticamente todos los que ellos en Estados Unidos se llaman los framers, es decir, los padres fundadores, uno de ellos, John Adams, que si no me equivoco fue el tercer presidente de los Estados Unidos, claramente él advirtió contra lo que él llamaba la sociedad de Loyola, ¿me
entiendes tú? Incluso él señaló que claramente dijo que si de él dependía la, entre comillas, sociedad de Loyola, es decir, la Compañía de Jesús, estaría prohibida en los Estados Unidos, pero que desgraciadamente el mismo régimen de libertades que él mismo había ayudado a firmar, a crear, firmándola, entre otras cosas, este documento fundamental que fue la Declaración de Independencia, les permitía operar en el país recién creado, justamente debido a que uno de los principios fundantes de esta joven república era la libertad de conciencia y la libertad para profesar religiones, que justamente recordemos que el origen de las colonias estadounidenses justamente está en las grandes olas de perseguidos religiosos de distintos signos que llegaron desde el norte de Europa, desde Francia y desde Inglaterra a partir del siglo XVII, ¿ya? Claro, tú hiciste un súper buen punto ahí, que hay gente que te puede señalar, especialmente católicos de línea más dura, que te pueden señalar que tiene de malo que Estados Unidos de una vez por todas abandone el protestantismo y luego y sea católico de una vez, ¿me entiendes tú? Pero el problema que tenemos ahí, y esto es una opinión muy personal, que el problema que tenemos con la Compañía de Jesús es que aquí tenemos que remontar un poco en la historia. La Compañía de Jesús, que si bien es cierto, y ojo, las palabras significan cosas, Carlos, la Compañía de Jesús es una organización de estirpe militar, ya por algo se llama Compañía de hecho, piensa tú, un dato que a menudo se pasa por alto, por polémico, pero una de las organizaciones que tuvo a la vista el tristemente célebre Heinrich Himmler, el señor de las SS, en la década de los 20, cuando creó esta organización en cuanto a la mística interna, fue justamente la Compañía de Jesús. Exactamente. Ya, exactamente. Por algo las palabras significan cosas, como decía aquí un colaborador del canal, Oscar Andrade. Compañía es un término militar. Por algo, otra sociedad religiosa que hoy está relativamente cayente, gracia, que es los legionarios de Cristo, por ellos también adoptaron, quizá mirándose en el espejo de la Compañía de Jesús, también una denominación de tipo militar, la Legión de Cristo, ¿entiendes? Efectivamente nació con un fin que podría, al menos para los católicos es loable, que a partir de lo que fue el Concilio de Trento, que fue impulsar la contrarreforma contra la acción de los grupos protestantes que se levantaron en toda Europa, a partir del manifiesto de Lutero allá por la década de 1517 fue esto. Pero resulta que la Compañía, ya para la fecha de su primera prohibición en 1767, la Compañía ya estaba bastante degenerada. La palabra es degeneración, básicamente porque fue una organización que llegó a tener una tremenda cantidad de poder, tanto político, espiritual y fundamentalmente económico. Y mira, con esto te devuelvo el micrófono. Desde el punto de vista histórico, uno de los grandes errores que cometió la Iglesia y que muchos católicos lo lamentamos hasta el día de hoy fue el hecho que al menos durante 400 años el lejano oriente se perdió para el catolicismo. China, Japón fundamentalmente, y Corea, etcétera, y solamente Filipinas permaneció católica básicamente porque fue un reino hispánico hasta 1898. Y esto fue básicamente por los excesos que cometió la Compañía fundamentalmente en Japón. Entre otras cosas, por ejemplo, estuvieron detrás de la captura de japoneses para ser vendidos como esclavos en las Islas Filipinas y en el entonces Virreinato de México, ¿me entiendes? Cosas que desgraciadamente en el día de hoy no se pueden obviar. Y claro, después ya en 1767 el Papa de aquel entonces, Clemente VII creo que fue, se vio obligado a declarar ilegal la orden, se vio obligado a disolverla acá en Chile en el periodo hispánico, en los últimos décadas de la llamada colonia acá en Chile, la disolución de la orden tuvo un tremendo impacto. Recién se refundó ya en los tiempos de la independencia, en las primeras décadas del siglo XIX, pero esta orden, a partir de entonces, de ser una milicia obediente al Papa y a la doctrina, se transformó en una verdadera organización de tipo subversivo. Ustedes me pueden decir que la palabra que yo utilizo es muy fuerte, pero efectivamente subversivo es lo que corresponde, ¿me entiendes tú? Y con esto te devuelvo el micrófono. Un solo caso, ¿me entiendes tú? Ya en el siglo XX,
prácticamente todos los curas guerrilleros que surgieron acá en América Latina, que formaron movimientos que hasta el día de hoy desgraciadamente operan en nuestro continente, como fueron las FARC, por ejemplo, fueron fundados justamente por sacerdotes jesuitas. Uno de estos tristes casos, desgraciadamente, es el del padre colombiano Camilo Torres Restrepo, por ejemplo. Bueno, adelante. Es súper interesante ese punto que tocas tú, porque aquí se puede hablar mucho, ¿no?, de los jesuitas, y quedaríamos cortos, ¿no? Quedaríamos cortos y mucha gente se quedaría con gusto a poco, que no dijeron esto, que no dijeron lo otro. Esto es un tema sumamente delicado, ¿no? Porque fíjate todo lo que ha sido la censura para poder denunciar la inmigración, quienes han puesto todos estos nombres contra las personas que han denunciado esto. O sea, aquí estamos frente a una operación gigantesca, ¿no? Y lo que has dicho tú, de hecho, te quedas corto, y es por eso que esta organización es tan cuestionada. Y qué bueno que mencionaste ese punto, porque están los documentos firmados. Yo los mostré en un programa que hice hace varios años atrás, que se llama ¿Es realmente el Papa Francisco cristiano? Creo que se llamaba así el programa, y yo mostraba los documentos donde, en el caso de Juan Pablo II, porque estos son hechos, usted podrá estar de acuerdo o no con Juan Pablo II, pero atacaba exactamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Él estaba tratando de cortar a todos estos curas, ¿no?, que estaban metidos con los movimientos subversivos, especialmente en América Latina. Esos documentos están en el Vaticano con la firma del Papa. Esos son hechos, ¿no? Mira, Carlitos, te voy a interrumpir un segundo porque es súper importante lo que tú estás diciendo. Si no me equivoco, tú lo señalaste, pero lo voy a reafirmar porque ese programa, de hecho, está todavía en la biblioteca de Contracultura para que ustedes lo vayan a ver, refresquenlo ahora. Efectivamente, como bien tú dices, Juan Pablo II en 1982, con el entonces prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal alemán Joseph Ratzinger, que andando al tiempo llegaría a ser su sucesor, que justamente luego fue suplantado, entre comillas, para algunos por el Papa Francisco, se intervino la compañía, que es algo que se ha tendido a olvidar. Han pasado casi 45 años de aquellos hechos, la época cuando justamente el general de la orden era el sacerdote colombiano Pedro Arrupé, ya un hombre que de haber tenido una formación doctrinal bastante, entre comillas, tradicional. De hecho, en Japón coincidió nada menos que con un santo mártir de la Segunda Guerra Mundial, con el padre Maximiliano María Kolbe en la década de los 20. De hecho, Arrupé adquirió cierta fama a nivel internacional porque él estaba en Hiroshima cuando fue el ataque nuclear del 6 de agosto de 1945. De hecho, uno de sus primeros libros fue un libro de memorias sobre aquella experiencia, pero desgraciadamente en la década del 60 Arrupé justamente se hizo conocido por sus posturas ideológicas progresistas, fundamentalmente a favor de lo que fue la teología de la liberación latinoamericana. Se mostró muy cercano, por ejemplo, al entonces obispo de Recife y Olinda en Brasil, Helder Câmara, que fue un personaje muy, muy polémico en sus minutos por sus pronunciamientos prácticamente de tipo marxista, hasta llegar, como bien tú dices, a la intervención de la compañía en 1982, que básicamente, en términos muy, muy simples, para no extendernos más, fue un llamado de atención, un tirón de orejas que el Papa Juan Pablo y el cardenal Ratzinger, como prefecto para la doctrina de la fe, se vio en la obligación de hacer a la compañía. Sin ir más lejos, Pedro Arrupé era muy amigo, íntimo amigo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que es un personaje que hoy día se ha descubierto que también tenía nexos bastante importantes con la guerrilla de la FARC. Adelante, mi estimado Carlos. No, claro, y con el tío Raúl Castro, ¿no? Cuando le mandaba las cartas, ¿cierto?, para coordinar los aviones que llegaban a Cuba con cocaína y todo ese tema, ¿no? Que eso ha salido ahora y también se ha filtrado a través del cartel de Medellín. Si no, vean la última entrevista a Pablo Leder, que está muy buena. Hay una entrevista a Pablo Leder que está realmente buena porque todo esto es parte de la historia. Para la revista Semana, claro que sí. O sea, aquí hay muchísimo. Estamos aquí conversando con nuestro amigo Pablo Pérez aquí en el canal Contracultura. Estamos inaugurando algunos nuevos sistemas de audio. Si hay algún problema con el audio, estamos trabajando en eso, porque el otro día me puso una persona ahí. Así que estamos trabajando en eso porque hemos hecho una inversión importante para llevarles audio de alta fidelidad y estamos trabajando en eso. Se dice, Pablo, que aunque la salud del Papa Francisco ha estado en declive durante todo este tiempo, por supuesto antes de su muerte, continuó moviendo obispos hasta el momento antes de ser hospitalizado.
¿Qué le dice eso? Esos son rumores que están corriendo porque no existe el que me diga a mí que no hay conspiraciones en el Vaticano. ¿De qué estamos hablando? ¿Cierto? O sea, los secretos del Vaticano. ¿Cuántos documentales hay de ese tipo de cosas, de lo que pasa tras bambalinas, los misterios, ¿cierto?, del Vaticano? O sea, hay un lugar que está imbuido en el misterio, es justamente el Vaticano. Así que eso es lo que se ha rumoreado y lo que llegó a oídos de este señor Sagami, que continuó moviendo obispos hasta el último día. Y dijo otra cosa que es muy curiosa, que aquí no podemos comentar mucho porque es la apreciación de él. Yo traté de encontrar este documento, si alguien lo puede encontrar, que me lo haga llegar, que él anticipó que el próximo papa va a ser el último. Ustedes han escuchado esto muchas veces, podrán restarle credibilidad, pero miren lo que dice Sagami. Dice, se anticipa que el próximo papa va a ser el último, como se señala en el libro Pope Francis, The Last Pope, question mark, o sea, con el signo de interrogación, dado que existe un documento que establece el fin del papado. Él dice que los jesuitas estarían trabajando en un documento que establece el fin del papado. Dice que el hecho de que a él lo entierren en el lugar donde que va a ser enterrado fuera del Vaticano, de Santa María Maggiore, es una señal de una decisión impulsada por los jesuitas para tratar de ir diluyendo la figura del papado porque no les sirve. Ya vamos a entrar en detalles de qué es lo que podría pasar más adelante. Esto es sumamente interesante. Él destaca también la influencia histórica de los jesuitas en varios ámbitos, incluyendo China, los cuales han mantenido relaciones. Los jesuitas y China han mantenido relaciones desde hace 500 años. Imagínense, aquí cita al cardenal McCarrick, agente jesuita que facilitó un acuerdo no precedido con China, lo que permitió a la Iglesia Católica prosperar a pesar de la persecución. Imagínense por qué esta simpatía siempre de los jesuitas con la izquierda, con los comunistas. Estas facilidades que le dan. Acuérdate, Pablo, lo que pasó en China, ¿no? Hace poco, que fue todo un escándalo, que poco menos que los nombramientos de la Iglesia, que tú dices es un Estado independiente, ¿cierto?, entre comillas, tenían que pasar por la aprobación del partido, y había toda una pugna entre el PSG y la Iglesia Católica por el tema de los nombramientos de sus figuras públicas, ¿no? ¿Y en qué terminó eso? Mira, si tú me permites aquí una opinión, Carlos, nuevamente, esto es un programa de opinión y análisis, y acá, claro, y probablemente, y como rescatar lo que tú dices, tratar estos temas sin fanatismo, pero aquí hay cosas que no se pueden desconocer, pero el trato que ha tenido la Compañía de Jesús, y en particular uno de sus hombres, el ya fallecido Papa Francisco, con la tiranía del PSG es prácticamente asquerosa. ¿No? Yo no puedo utilizar otra palabra menos suave para referirme a esta situación, cuando en la práctica a nivel del terreno, en la China profunda, los fieles católicos están compartiendo el mismo nivel de persecución brutal con otros cultos, otros grupos religiosos que han osado levantar su mano, rebelarse contra esta tiranía oprobiosa, como es, por ejemplo, el grupo Falun Dafa o Falun Gong. ¿Me entiendes tú? Que muchas veces en las prisiones del Partido Comunista se han encontrado fieles católicos con fieles del Falun Dafa y de otras agrupaciones, porque dominalmente el Estado chino es ateo, ¿me entiendes? Eso es importante considerarlo. Efectivamente, como bien tú dices, los nexos de justamente algo que ya conversamos hace algunos minutos atrás de la compañía con China y en general con el mundo asiático, vienen desde el siglo XVI, de la época de los grandes descubrimientos. Yo te conversaba en nuestra reunión de pauta el caso del padre Matteo Ricci, que tuvo contacto directo con el entonces emperador chino, que fue parte incluso de su corte como un sabio de la corte, y justamente informó a muchos mandarines de cosas tan básicas como, por ejemplo, los primeros mapmundis portulanos, cartografías del mundo, porque en esa época China todavía estaba muy encerrada en sí misma, ¿me entiendes? Justamente
la Compañía de Jesús es muchas cosas en una. Es una organización de inteligencia, es un think tank, es una universidad, etcétera. ¿Me entiendes? Justamente eh, autores, Sí, la compañía, ¿me entiendes? Tú manejas. ese punto es súper Sí, importante porque la gente tiende a generalizar, ¿no? Y hoy día hay una tendencia al simplismo, al infantilismo, a generalizar. sí. Lo mismo pasa con los masones, ¿no? Muchos grupos masones fueron infiltrados antes de... O sea, aquí, porque muchos dicen, no, es que simplemente son masones, bueno, hay que revisar la historia, ¿no? Hubieron órdenes que fueron infiltradas en ciertos años y que le cambió, y no estoy diciendo que hayan sido buenos ni malos, estoy diciendo que les cambiaron y empezaron a trabajar para otros intereses, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, mira, pero si él estudió en un colegio jesuita, entonces no, él es de los mismos, él tiene que ser jesuita. Mira lo que decía Sagami, que también tuvo educación, y yo no puedo estar más completamente de acuerdo con él, ¿no? Porque decía, la educación de los jesuitas es excelente, la mejor que podrías tener probablemente. Eso sí, si es que puede sobrevivir al lavado de cerebro, decía él. O sea, él no descartaba. Qué buen punto. Qué buen punto, ¿no? Porque él no descartaba, dice, la educación es buena. Si los jesuitas han sido tremendamente, y ese es un espacio que no se puede destacar, que uno tiene que destacar también, ¿no? Si el problema es cómo tú utilizas el conocimiento, ¿no? Pero la gente tiende a generalizar, decir, no, pero si estuvo en un colegio jesuita, ya vamos a nombrar incluso qué tiene que ver Donald Trump con eso. Qué buen punto el que haces tú, porque mira, para evitar caer en la autorreferencia, Carlos, yo mismo estudié acá en Chile, en Viña del Mar, en un colegio jesuita, ¿me entiendes tú? Y justamente una de las cosas de las que mi colegio presumía era la biblioteca, probablemente. Bueno, aquí podemos ver la educación que tuviste, claro. Pablo, una persona, sí. está clarísimo, ¿no? Claro que sí, pero justamente el punto del que habla, y si me permites muy, muy brevemente para devolverte el micrófono, Sagami habla de la resistencia mental, y efectivamente ahí donde ya en la adolescencia tú te comienzas a formar con acceder a otros tipos de conocimientos fuera, en este caso del colegio, y te comienzas a formar tu propia, ¿me entiendes? Tu propio criterio, y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no calzan. De hecho, si tú me permites, una de las cosas con las que juega mucho la educación jesuita, y que tú hablaste justamente, aquí te voy a hacer el punto sobre un tema que hemos investigado, que es el tema de la invasión migratoria a Chile, juegan mucho con el manejo de la culpa. Ya juegan mucho con efectivamente en el credo católico en particular, claro, está el tema de la penitencia, la culpa, la expiación, una serie de cosas, pero los católicos no somos culposos por naturaleza como no nos caricaturizan otras religiones, ¿me entiendes tú? Pero justamente no existen caricaturas que nazcan de la nada, ¿me entiendes tú? Las caricaturas siempre tienen, o los estereotipos tienen un origen verídico del cual tú te sujetas para construirla. Y justamente yo me atrevo a decir que la caricatura del católico culposo tiene su origen en el manejo que de ese sentimiento hace en su formación de los niños y los jóvenes, fundamentalmente los jesuitas, para luego capturarla. Y lamentablemente, como esas cosas la gente las tiene que saber, ¿me entiendes tú? Por ejemplo, a mí, con esto te doy el micrófono, amigos míos que ya son padres de familia, me han pedido que recomendarle justamente qué tal es el colegio donde yo estudié. Y yo le digo, ¿sabe qué? A buenas y primeras no se los recomiendo, salvo que ustedes como padres siempre tengan la última palabra sobre los conocimientos o las doctrinas que le están introyectando a sus niños, porque efectivamente yo en la década de los 90, antes que este tema comenzara a ser tema, por ejemplo, el tema de lo que es lo que hoy día se llama la DEI, la diversidad, equidad e inclusión, a mí ya en la década del 90, por ejemplo, en las clases de religión o de economía, ya me estaban metiendo cosas que yo después identifiqué como contenidos de ese tipo, ¿me entiendes tú? O sea, es un trabajo que ya es de larga data. Y ojo, la relación del jesuitismo con la invasión migratoria en Chile, y esto se los comento para especialmente los amigos de habla hispana de otras latitudes, no es algo que escondan, ¿me entiendes tú? Curiosamente, el servicio que esta gente tiene dispuesta para promover lo que en la práctica es una invasión de Chile, se llama Servicio Jesuita de Migrantes, SJM. O sea, ni siquiera tiene un nombre de fantasía que les permita esconder quiénes están realmente detrás de eso, sino que ellos se presentan
postulan como, entre comillas, protectores de estas personas que habitualmente se dice vienen en desgracia, vienen en necesidad, pero hemos visto que el relato dista mucho de lo que ocurre realmente en el terreno. Exactamente. Bueno, es que ahí hay mucho hilo para cortar, ¿no? La revista americamagazine.org, la revista por excelencia, una de las más importantes, no sé si es la más importante, pero los jesuitas, bueno, ellos confirman que el Papa Francisco nunca dejó de ser un jesuita, porque ese era el tema, ¿no? El tema que se preguntaban en muchos de que cómo había llegado este Papa ahí, que no es algo muy para nada, o sea, no es algo común, de hecho muchos jesuitas renuncian a ser cardenales, entonces aquí o simplemente no se postulan. No sé si es un proceso de postulación como tal, me imagino que hay una suerte de ascensión, ¿no? Porque es una cosa más como castrense. Entonces, pero sí, decían que esto no era algo común, ¿no? Y muchos se preocupaban si él iba a dejar de ser jesuita una vez que fuera papa, y aquí en la revista American Magazine confirma que él entró al papado como jesuita, gobernó como uno y murió como uno. Incluso ¿cómo se llama? El escudo del Papa Francisco tenía los símbolos jesuitas, ¿no? Esto es todo un tema, ¿no? El monograma, el IHS. El exactamente. IHS, claro. Jesús, Salvador de los hombres en latín, exactamente. Claro. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahora, avanzando un poco más, porque mira, si me permite el punto, la influencia intelectual de los jesuitas en Estados Unidos es notable tanto a través de revistas como de universidades, y te puedo citar solamente 3: el control que tienen de la Universidad de Georgetown, muy importante en los Estados Unidos, la Universidad de Loyola, y también se han infiltrado en otras que, entre comillas, son oficialmente laicas o no confesionales, como por ejemplo la Universidad de Columbia en Nueva York. Imagínate, claro. Un detalle importante. Claro. Esto, bueno, que habíamos quedado destacando, ¿cierto?, algunos de los puntos que teníamos acá. El control de la narrativa de la Iglesia, uno de los puntos que yo hice acá, el control de la narrativa de la Iglesia ha sido cuestionado, sugiriendo que el estado profundo de la Iglesia influyó en la decisión de la ideología católica contemporánea. Ahí hay todo un punto que nos podríamos extender mucho, pero brevemente, Pablo, ¿qué ha pasado con la Iglesia católica en el último tiempo? ¿Por qué muchos fieles no reconocen a su iglesia el día de hoy, y especialmente la figura de Francisco rompió con todo esto, ¿cierto? Reconociendo ciertos derechos a la comunidad LGTB, transformándose en el abogado y principal paladín de los inmigrantes y cuánta cosa por el estilo. Mira, sin ánimo de remontarme a los tiempos de los fenicios, pero tú mismo, yo te comenté cuando ojalá no tan atrás, porque no nos queda mucho tiempo en el programa. Iniciando el tratamiento de este programa, yo te dije que este concilio, que yo presumo que no va a ser ni fácil ni corto, ya para que la gente sepa, las votaciones son 2 votaciones diarias, una en la mañana y otra en la tarde, y ustedes así pueden ir sacando la cuenta de cuántos días y votaciones se van a requerir. Yo presumo que ya por el hecho de que haber ya por lo menos 10 candidatos probables, a pesar del detalle que denuncia Sagami, que es de público conocimiento, de que prácticamente el fallecido Papa arregló, entre comillas, el padrón electoral, por así en términos civiles, algo así para dejar a alguien, ¿no?, que... Claro, que sea alguien adepto a lo que fue su política. Esta situación se viene arrastrando prácticamente desde la elección papal de 1958. Yo por eso te dije que en términos geopolíticos y geoestratégicos la más importante desde esa fecha, porque en aquella época, hasta el día de hoy, los llamados sedevacantistas, que son un grupo que gracias a las redes sociales se ha hecho bastante popular y ruidoso en países como por ejemplo Argentina, los Estados Unidos y España, sostienen de que incluso la presunta ilegitimidad de la elección del conocido Papa San Juan XXIII, que algunos lo llaman el Papa Bueno, justamente porque se dice que se buscó instalar a un Papa que fuera lo más benevolente posible con la Unión Soviética, por entonces regida con puño de hierro por el entonces secretario general Khrushchev. Y recordarás tú que Juan XXIII fue quien convocó al Concilio Vaticano
Vaticano II, en el cual, yo me cuento entre ellos, comenzó el proceso de declive doctrinal y moral de la Iglesia. ¿Me entiendes tú? Cuando se introdujo, por ejemplo, el concepto del diálogo interreligioso, que en la actualidad literalmente nos tiene, en términos muy eclesiásticos, comulgando con ruedas de carreta, por ejemplo, incapaces de criticar o de encarar al Islam por los tremendos crímenes que están cometiendo adeptos suyos en lugares como, por ejemplo, el Yemen, Palestina o Siria, ¿me entiendes tú? Después, en la década del 70 y el 80, se relajó mucho la vara en cuanto al tema de la moral sexual, por ejemplo. Incluso yo te comentaba fuera del micrófono de que uno de los posibles papabiles, el cardenal Tagle de Filipinas, ha sido acusado por Rodrigo Duterte y por el actual presidente Marcos, incluso de haber bendecido parejas homosexuales, lo cual desde el punto de vista doctrinal es un absoluto anatema, no se puede hacer. La acusación en todo caso no está comprobada, pero aún así causó bastante ruido, ¿me entiendes? Efectivamente, como tú dices, hubo un control de la narrativa, y no solo de la narrativa en sí misma, sino literalmente ellos tomaron, por así decirlo en términos muy, muy concretos, la baraja, pusieron los naipes que quisieron y los repartieron de la forma en que les pareció. Y eso efectivamente ocurrió durante, desgraciadamente, el Concilio Vaticano II, en la primera mitad de la década del 60. Exacto. Eso se ha hablado mucho, ¿no? Estamos hoy día aquí en el podcast de Contracultura hablando con Pablo Pérez, nuestro invitado el día de hoy, para analizar lo que pasa, ¿no?, después de la muerte del Papa Francisco. Todo esto como buenos cristianos, que en paz descanse, ¿no? Pero estamos analizando todas estas acciones sin precedentes que se han denunciado por parte del papado de Francisco y el posible impacto en el futuro de la Iglesia Católica. Y el tema central aquí gira en torno a la afirmación de que el Papa Francisco ha influido estratégicamente en el próximo cónclave para asegurar tener un sucesor progresista. Entonces, aquí yo quiero hacer un punto muy breve, y si tenemos un sucesor progresista, si se cumplen las palabras aquí del señor Sagami, este italiano tan simpático, ¿no?, que tiene su canal en Rumble, que es medio extraño el canal, pero tienen una posibilidad de incluso aprender un poco de italiano. Aquí yo puedo hacer una predicción, ¿no? Esto echaría por tierra, si llega este papa progresista, el tema de que aquí no hay conflicto, ¿no?, de que todos trabajan para lo mismo, y todo eso nos mostraría claramente que existe un conflicto, que el conflicto está completamente desatado. Vamos a ver qué más dijo, porque él habló de la cuarta clase de los jesuitas, ¿no? Habló de las clases de los jesuitas. Dijo: la cuarta clase de los jesuitas está dedicada a aquellos que deben obediencia absoluta al Papa y actuar como agentes del Vaticano. Esa es la cuarta clase. La quinta clase incluye a la élite, que busca crear una nueva generación política conectada con figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y el apoyo de Bernie Sanders. Lo denunció a los dos. Fíjense qué curioso lo que dice él respecto a Alexandria Ocasio-Cortez, y vean ahora, analice usted si le cuadran las declaraciones de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿cierto? Con este tono de la migración, todo esto estos puntos claves que ellos tienen, a ver si tienen algo que ver con el discurso jesuita. Curiosamente, lo dejo a su criterio. Se reafirma que los jesuitas buscan establecer un mundo controlado por la inteligencia artificial. Ese es uno de los objetivos que tendrían, es dar paso, ¿no?, a este mundo controlado por la inteligencia artificial. Una religión mundial única, algo que hemos hablado en algunos programas acá, y algo que afirmó muchísimo el Papa Francisco, inaugurando incluso, ¿cierto?, inaugurando incluso iglesias de ese tipo, reuniéndose con otros líderes, ¿no?, tratando de crear de romper las barreras, ¿no?, algo que en el mundo progresista es aclamado como un tremendo logro. Pero eso va más relacionado, me da la impresión a mí, con esta religión mundial única que han promovido desde el año 2019. Y fíjense lo que dice aquí, dice: el plan de los jesuitas para sabotear políticas de inmigración implica influir en la Corte Suprema mediante jueces vinculados a su orden. Y esta les va a gustar a algunos. Y con esto vamos a darle paso a Pablo en estos últimos minutos del programa. La evidencia
menciona cómo Donald Trump, a pesar de haber estudiado con jesuitas, es despreciado por ellos, lo que indica su resistencia a las influencias de esta orden, ¿no? Él habla del desprecio, el señor Zagami, del desprecio que existe en las cúpulas jesuitas por Donald Trump. Lo mismo se evidencia, por ejemplo, si uno hace un barrido muy superficial en este sitio América, como incluso hay reportajes que dicen cómo sobrevivir en el Estados Unidos y ser un buen cristiano en el Estados Unidos de Donald Trump. Pablo. Qué buen punto, porque primera cosa, la información que entrega Leo Zagami, que es importante decirlo, tú hablaste mucho de sus orígenes, y me quiero quedar con eso. ¿Por qué? Porque el Vaticano, claro, como el Estado que es, pero podemos remontarnos con anterioridad yo ya te comenté, el Tratado de Letrán, que dio origen al moderno Estado Vaticano. El Vaticano como Estado estado muy vinculados a monarquías, a reinos, a las primeras repúblicas, etcétera, una influencia bastante importante. Confirma, como bien tú dices, el hecho de que existe un conflicto, y esto desmorona la tesis por parte de algunos de que supuestamente son todos controlados por los mismos. Es muy importante que haga ese punto sobre Trump, como podríamos llamarlo casi como yo digo, un superviviente de la educación jesuita. Aquí te voy a comentar un dicho español que estuvo muy en boga durante el periodo de la transición española entre el 78 y el 85, cuál era que la mayor productora de descreídos ateos y comunistas era la Iglesia Católica. Y ese fue un periodo en donde justamente la orden religiosa, que apareció como, entre comillas, más taquillera, más buena onda, más cercana a la juventud y comprometida con la, entre comillas, democracia naciente en España, era justamente la Compañía de Jesús. Sí, claro, Tú, claro. Ahí es donde justamente todos los ladrillos te empiezan a calzar. Sí, claro. Y otro punto muy importante que tú hiciste, que justamente es muy pequeño en atención al tiempo, que les quiero recordar más que nada a los amigos que nos escuchan, porque Carlos lo sabe probablemente mejor que yo. Uno de los que podríamos llamar prohombres del transhumanismo, o de los primeros hombres que escribió sobre el transhumanismo, conectándose a tradiciones previas, como por ejemplo el cosmismo ruso, fue justamente un sacerdote jesuita que murió caído absolutamente en desgracia, y que hasta el día de la fecha oficialmente no ha sido rehabilitado. Eso es importante, especialmente para los amigos que nos escuchan y que son católicos, que es el padre Pierre Teilhard de Chardin. Probablemente a ustedes les suena muy conocido la teoría de la noósfera, el punto omega. Él estuvo involucrado en el fraude del hombre de Piltdown. Eso es importante señalarlo, que es uno de los grandes fraudes sobre los que se construyó durante largo tiempo la teoría de la evolución. Justamente era un hombre formado por los jesuitas, y era un jesuita radical y militante. Bueno. De hecho, yo te comentaba, Carlos, que la década del 60 te hablaba de justamente el general jesuita, el padre Pedro Arrupé. Arrupé fue uno que trató de salvar, entre comillas, la cabeza intelectual de Chardin cuando sus obras fueron sometidas a examen por parte de la Santa Sede, pero era tal la cantidad de herejías que él sostenía que su rehabilitación era de suyo imposible. Así que eso habría que hacer un programa más adelante de los jesuitas y la Revolución Rusa, porque ahí tenemos otro programa que mucha gente, yo creo que se va a sorprender. Se dice entonces, para ir redondeando, porque aquí todavía nos quedan cosas que son sumamente relevantes y probablemente usted nos va a escuchar en otro lado, ¿no? Excelente esta entrevista que le hace a Zagami, además otra más donde aparece él también, al señor Owen Schroyer, ¿no? Y se dice que el próximo Papa probablemente, ¿cierto?, va a respaldar agendas como la inmigración ilegal, la implementación de la inteligencia artificial, que ya hablamos, bajo la premisa de que no representa la marca de la bestia, ¿no? Yo mismo les voy a decir que esto no representa la marca de la bestia, y anticipan aquí un periodo de duelo antes del cónclave, algo parecido a lo que estabas diciendo tú, ¿no?, que ocurrirá en 15 a 20 días seguido de la elección de un nuevo papa tras la tradicional humareda blanca. Aquí lo que viene ahora es la política, ¿no? Van a empezar a hacer política los cardenales,
y aunque el Papa Francisco mantuvo el control hasta su ingreso al hospital, su salud se deterioró significativamente desde entonces. El Vaticano también habría estado ocultando que el estado de salud era un poco más grave también, algo que también no es algo que uno podrá decir esto es tan malo, no siempre se trata de cierto, ese tipo de cosas son normales, digamos, de que no cuenten las cosas tal como son, o sea, y se da casi cualquier tipo de institución, digamos. A mí no me llama tanto la atención eso. Totalmente. Pero se discute, mira, escucha esto. Si yo fuera progre, yo me pongo a hacer este ejercicio, ¿cierto? Si yo fuera progre y estaría controlando esta agenda, ¿a quién pondría como papa, no? A uno de ascendencia africana, ¿no? Que va tan de acuerdo a toda esta agenda de aquellos que han sido oprimidos, de aquellos que han sido postergados, ¿cierto? De todo este victimismo también, y no en base a elegir a las personas nuevamente, por lo cual va a ser un desastre, ¿cierto? Por las capacidades que realmente tengan. Entonces se está discutiendo la posibilidad de que este próximo papa sea de ascendencia africana, ya que esto podría indicar una iglesia más acogedora. Y bueno, existen aquí, para que vamos a entrar en las profecías y diversas leyendas urbanas, ¿no? Que usted ha escuchado, que sugieren la llegada de un papa de piel negra en los tiempos finales, ¿cierto? Eso se ha hablado muchísimo, pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a ver de lo que podemos tener certeza aquí. Entonces, en conclusión, el actual papado parece estar encaminándose en realidad hacia el fin, con un documento reciente que podría facilitar la creación de una religión mundial y la eventual eliminación de la oficina del Papa propiamente tal. Dicen que una de las misiones de los jesuitas es eliminar la oficina del Papa propiamente tal. Esto es realmente increíble, ¿no? Mencionan también a la iglesia ortodoxa de Kirill en Moscú, que es la única que se opone a la unificación religiosa, y esto contribuye al conflicto actual. Ellos estarían oponiendo a esta unificación religiosa. Y el Papa aquí ha jugado un papel interesante y subterráneo, digamos, porque ha instado a la destrucción de las iglesias ortodoxas ucranianas relacionadas con Moscú, incrementando las tensiones que hay aquí. Así que hay toda una preocupación, una persecución contra la iglesia ortodoxa bajo el patriarcado de Moscú, donde el gobierno ucraniano impone su iglesia sancionada por ley. Así que se considera que todo este conflicto, incluso el de Ucrania, también tendría su factor de origen religioso y no simplemente sería algo político o militar. Esto es realmente increíble, ¿no, Pablo? Sí, bien, como bien dice, efectivamente, mira, para solo información didáctica de quienes nos escuchan en estos minutos, la secesión con las iglesias ortodoxas, llamadas también orientales, ya es un fenómeno muy antiguo, porque claro, mucha gente quizás por desconocimiento se queda solo con lo que fue la revolución protestante del siglo XVI, ¿me entiendes tú? Y no mucho más, pero créeme que el tema justamente lo que fue definitivamente la separación entre la iglesia católica romana y la iglesia de Bizancio, bizantina, que de ahí fue de donde se originó posteriormente el resto de los patriarcados nacionales en su mayoría. Por ejemplo, tú te referías al patriarcado de Moscú, es un tema que ocurrió en el siglo V, VI de nuestra era, o sea, ya es un fenómeno que tiene fácilmente 1200, 1300 años de antigüedad. Y efectivamente, algo que se desconoce, quizás voy a salir aquí por unos minutos fuera de lo que es estrictamente el estudio de lo que es el análisis de la sucesión en el trono de Pedro. No podemos desconocer que el lamentable conflicto que se está dando en estos minutos en Ucrania, fundamentalmente en la zona oriental de Ucrania, es un conflicto que ha servido muchísimo para posicionar los objetivos del desarrollo global de las agendas 2030, 2045, de usted ya le han dado tantos nombres que uno ya tiende incluso a perderse un poco. Es un conflicto que ha sido convenientemente aprovechado por estas élites para tratar de instalar el concepto de reinicio, reseteo, remodelación mundial, etcétera. Sí, mucha gente en los comentarios, tienes toda la razón, mucha gente en los comentarios, de hecho yo iba a hacer ese punto, no voy a poner, pero si la Agenda 2030 es patrocinada, ¿cierto?, y promovida por el Vaticano, no están lejos de eso para nada, ¿no? Entonces,
totalmente. Aquí durante el papado, porque mucha gente va a empezar y ya están hablando de cuál ha sido ¿cierto? El legado de Francisco, y ha sido algo tremendamente doloroso, ¿no? Para las personas que realmente... Triste, ¿no? Gente que no ha reconocido su propia iglesia, o a lo mejor destapó algo que a lo mejor no pensó que estaba ahí, ¿no? Pero ha sido algo, toda esta influencia cultural que ha ejercido Francisco, que se ha dedicado mucho más, dicen, se ha dedicado más a hacer política que a ser un líder espiritual, ¿no? Y en ese sentido, digamos, talento de líder espiritual, garbo, médula de líder espiritual jamás tuvo, ¿no? Porque no era capaz de emocionar a las personas, no, la gente no sentía nada cuando lo veía pasar. O sea, eso era bastante claro. Pero aquí... Mira, todo esto de tema, lo que sí vimos fueron muchas banderas gay, niños trans en las iglesias, ¿cierto? Todo eso llevó también a muchas personas a buscar nuevas creencias, y también muchos se fueron a la fe ortodoxa a pesar de su falta de autoridad, ¿no? Centralizada que tienen. Entonces acá... Mira, Sí, si me permites un punto súper importante, el tema del carisma. Ya el tema del carisma, yo, modestia aparte, he estudiado mucho este tema, justamente el carisma, fundamentalmente estudiando figuras del mundo militar, ¿me entiendes? Tus grandes líderes militares. Y en este sentido, el siglo XX, por lo menos siglo XX, quizá con una pequeña excepción, se ha caracterizado porque en el trono de Pedro hemos tenido figuras que, claro, les ha tocado enfrentar grandes desafíos como fueron las dos grandes guerras mundiales y posteriormente la Guerra Fría, que bien pudo haber sido la última, pero fueron figuras que al menos en el Vaticano, para la Iglesia Católica, fueron tremendamente carismáticas y supieron estar a la altura de las circunstancias. Y yo te voy a citar solamente 3 o 4 que cometieron grandes errores también, yendo de adelante hacia atrás, el Papa Juan Pablo II. ¿Me entiendes tú? Por ejemplo, Juan Pablo II, claro, todos se van a quedar con el lugar común del muro de Berlín, pero yo no te voy a señalar eso. El documento con el cual celebró en 1991 los 100 años de la encíclica con la cual se considera que se inició lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Aquella encíclica fue Centesimus Annus. ¿Y sabes por qué yo la recomiendo, Carlos? Porque con ella Juan Pablo trató de pararle un poco los pies a ese liberalismo económico exacerbado que se vio en los primeros años de la década de los 90, un poco jingoísta, quizá excesivamente optimista tras la derrota del sistema político soviético tras el año 89. ¿Ya? Eso te habla de la estatura moral, carismática, etcétera, que tenía el hombre. Luego Paulo VI, ¿me entiendes tú? Paulo VI le correspondió en cierta medida, por ejemplo, implementar, incluso él mismo al final de sus días se arrepintió de muchas cosas, incluso llegó a decir que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Es una declaración muy fuerte que él hizo, implementar los cambios del Concilio Vaticano II, que cuando uno le pregunta al papá, a la mamá, te decía de la misa en latín, claro, él fue el que le tocó implementar el fin de la misa tridentina y del rito que se denomina del nuevo orden o novus ordo, ¿me entiendes? También le tocó enfrentar la guerra de Vietnam, las guerrillas latinoamericanas, la deriva izquierdista que se tradujo en lo que fue la teología de la liberación latinoamericana, etcétera. Luego los dos Píos, ¿me entiendes tú? Pío XI y Pío XII. Pío XI se tuvo que hacer cargo de la reconstrucción moral de Europa tras la Primera Guerra Mundial, y si bien es cierto, el hombre en su minuto apoyó más o menos veladamente a las fuerzas llamadas nacionalistas durante la Guerra de España, la Guerra del 36, también supo, entre comillas, pararle los pies, y yo diría que fue el primer gobernante europeo que advirtió del peligro que suponían para la convivencia civilizada el régimen bolchevique, el nazismo y el fascismo. Las encíclicas, pues, Mit Brennender Sorge, con mucha preocupación y
la nona Viano Bisogno, ¿me entiendes tú? Incluso mucho antes de que figuras como Churchill, por ejemplo, desde su puesto de parlamentario advirtieran abiertamente sobre el peligro que representaba Hitler, el Papa Pío XI ya lo estaba haciendo. Y luego el último, que es una figura eminentemente carismática, pese a que tenía la apariencia de un hombre bastante enfermito, muy delgado, con grandes anteojos. A mí me recordaba mucho a Jaime Guzmán, ya el ideólogo del gobierno militar acá en Chile, que fue Pío XII. De hecho, y con esto te devuelvo el micrófono, justamente la infiltración que sufrió el Concilio Vaticano II, esa suerte de relación inicua que algunos llaman que hubo entre la Compañía de Jesús y la masonería, sazonada con la infiltración marxista proveniente de la Unión Soviética, que fue denunciada, por ejemplo, por personajes como Ion Mihai Pachepa o el propio Yuri Bezmenov también en alguna de sus entrevistas, comenzó atacando la figura del ya fallecido Pío XII, la relación que habría tenido con el gobierno nazi alemán y su participación en el Holocausto, o no participación, ¿me entiendes? Así que tú comparas esas figuras que prácticamente algunas son ya legendarias con este, entre comillas, hombrecito gris que fue Francisco, como bien tú dices, la diferencia es notable. Pero mira tú, en general la Compañía de Jesús como organización militar que es una organización de masas, ¿me entiendes tú? Son muy pocos los que se destacan. Quizá te puedo citar los fundadores de la orden, el propio San Ignacio, Roberto Belarmino, San Francisco Javier, que yo diría que y disculpa que sea tan fuerte, es una rosa en el lodazal de la Compañía de Jesús, es un hombre que se dedicó a la cura de almas en sentido propio y no a hacer política en el siglo XVII. Y no mucho más. En general es una organización de masa, de soldados eminentemente, donde cada quien está encomendado que tiene que cumplir una función y si es posible, ojalá de la forma más subterránea posible. Mira, sigamos avanzando porque aquí quedan un par de cosas que hay que hacer, que hay que puntearlas porque son claves para terminar este programa y cerrar este proceso, ¿no?, que hemos abierto hoy día con este programa que ha estado interesantísimo. Y estamos hablando aquí de las voces, ¿no? Las voces que ha habido contra las políticas progresistas de Francisco, el arzobispo Carlo María Vigano, que muchos de ustedes conocerán ya. Él publicó, de hecho, una entrevista que fue bastante crítica ante la noticia de la muerte del Papa Francisco, y esto, por supuesto, generó preguntas sobre la implicación futura, sobre su implicación futura en la Iglesia. A muchos nos gustaría que él tuviera un cargo importante, ojalá Papa, pero por lo que vemos aquí, esto es prácticamente, a menos que ocurra un milagro, ¿no?, que nunca se puede descartar. Y claro que necesita un milagro la Iglesia a estas alturas más que nadie, ¿no? Así que aquí las voces, lo que se dice que es lo clave, que las voces contra las políticas progresistas de Francisco provienen, en el fondo provienen de una minoría dentro de la Iglesia Católica, y citan aquí al cardenal Raymond Burke y a los Caballeros de Malta, pero los Caballeros de Malta fueron disueltos en el año 2022 y los jesuitas ahí tomaron el control finalmente de esto y dejaron muchas de estas instituciones opuestas a que estaban opuestas a esta visión de Francisco, las dejaron completamente al margen. Aquí esto es clave porque se indica, esta es la predicción que hace Sagami, ¿no? Se indica que el futuro papa probablemente sea Peter Turkson o Wilton Daniel Gregory, ambos con un enfoque político que podría ser adverso a las corrientes actuales. Ambos son de piel negra, ¿no?, que es lo que decíamos que podría encajar perfectamente con estas ideas progresistas. Y por supuesto la administración aquí de la Iglesia, algo que hay que destacar, está influenciada por el izquierdismo y el activismo climático. Eso es un factor y un componente esencial que probablemente vamos a ver, ¿cierto?, con la llegada de este nuevo Papa. Reforzar todo este izquierdismo, este activismo climático, con alianzas políticas además que eclipsan el espíritu religioso original, que no tienen absolutamente nada que ver con eso, pero son las que reciben la atención de la prensa y por supuesto están ahí marcándolas como grandes virtudes, a pesar de que el mundo con estas políticas se está cayendo a pedazos.
¿no? Entonces, la oportunidad aquí que tiene la Iglesia Católica, que va a tener ahora, se va a centrar en la inmigración y en el objetivo de incrementar su influencia en Estados Unidos. Recordemos lo último que pasó, ¿cierto? Estos acercamientos entre J.D. Vance, que no hay nada de extrañar. Lo mismo vimos en su momento que son parte de lo que es protocolar, ¿no? Pero Zagami decía algo interesante y decía, bueno, la última vez que se juntó el Papa con Mike Pence acuchilló por la espalda y traicionó a Donald Trump y hace una advertencia a Mike Pence, o sea, perdón, a J.D. Vance, que tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Que tiene que tener mucho cuidado. Así que esto es, en resumen, el Concilio Vaticano II, y eso es lo que tenemos que tener meridianamente claro, cambió permanentemente la naturaleza, ¿no?, de la Iglesia Católica, impidiendo un retorno a todos estos valores tradicionales. Y aquí también tenemos la colaboración entre jesuitas y masones, que ha socavado, por supuesto, lo que queda del cristianismo dentro de la fe católica. Y aquí hay algo que hay un pequeño ruido de fondo ahí, Pablo, no sé si lo puedes arreglar, con el micrófono parece. Hay una cosa que es clave aquí y vale la pena tenerlo en cuenta. Hay algunos que dicen que es una falsificación. El problema es que todo lo que ha pasado en ese documento se ha ido cumpliendo. Y yo no estaba equivocado cuando lo destaqué, y era el documento del Alta Bendita, ¿no? Este plan masónico para hacerse con la Iglesia Católica y que los cristianos pensaran que se estaban cargando, ¿cierto?, las llaves apostólicas, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era una conversión total, destruir la Iglesia Católica desde adentro, ¿no? Aquí queda tema para rato, es mucho lo que se puede hablar, mucho lo que se puede decir. No sé si quieres decir alguna conclusión, Pablo, en estos últimos minutos que nos quedan, últimos 3 minutos. Mira, efectivamente tú todo lo que señalas es cierto, ¿me entiendes? Tú es totalmente cierto. Para quien quiere investigar, se va a encontrar con todos estos temas. Nosotros fuera de micrófono en nuestra reunión de pauta, efectivamente conversábamos que a propósito de lo que ya va a ser la elección papal, una vez que haya terminado el periodo de duelo por la muerte del Papa Francisco, de nombre civil, como ustedes recordarán, Jorge Mario Bergoglio, muchas de estas historias que hemos estado revisando, algunas solo sucintamente, otras un poco de manera más profunda, en este programa van a reflotar, al menos para la persona que se quiere informar y esté interesada en estos temas, ¿me entiendes tú? Y conocer la razón de ser de por qué llegamos en cierta medida a este paso, al menos como sociedad occidental, sin ir más lejos. No voy a tratar, por ejemplo, el documento masónico al que tú te referiste, pero sí insistir en el punto de lo que fue el Concilio Vaticano II. Al menos si tú a mí me preguntas como católico, yo en lo personal lo considero que fue una obra maestra del error. Ya efectivamente en la actualidad existe prácticamente con plena conciencia de que ese concilio mucho tuvo de política y de revolución y poco de doctrina, doctrina, ¿me entiendes tú? Incluso uno de los posibles papables, y que es además presentado como candidato del sector más bien tradicional dentro de la curia, que es el cardenal ganés Robert Sara, que yo te lo he nombrado entre otras cosas, que públicamente él ha señalado temor por la continuidad de la sociedad occidental, entre otras cosas por el fenómeno de la baja de la natalidad y una serie de cosas más. Él mismo ha dicho públicamente que él está por echar pie atrás en muchas de las innovaciones, muchas nefastas, por cierto, que introdujo el concilio, ¿me entiendes? Él abiertamente lo ha señalado, que el concilio en definitiva facilitó la revolución permanente que ha vivido la Iglesia en particular y en general la sociedad occidental desde el año 65-66 hasta la fecha, y que se ha traducido prácticamente en este gran proyecto de deconstrucción global que desde la ONU se ha llamado Agenda 2030, que desde el Foro de Davos se ha llamado el Gran Reinicio, y así suma y sigue. Exactamente. Bueno,
compartan este video. Si esta información no, como les digo, no sale en cualquier parte, hemos buscado, yo personalmente, lo que he encontrado ha sido cosas más bien cosméticas, más bien decorativas, más bien superficiales, y ustedes saben que el estilo del programa aquí es abrir un espacio para el análisis. Si usted analiza esto como un fanático religioso de cualquier religión que sea, incluso si es católico o lo que sea, no creo que encuentre muchas respuestas acá, ¿no? Aquí nos estamos basando en lo que hay, en los hechos, y estos análisis que se hacen en Contracultura están basados en lo que podemos, podemos tocar, lo que más nos podemos acercar, y por supuesto uno de ahí puede especular ciertas cosas, pero hay que basarse en los hechos. Así que eso es sumamente importante. Compartan este programa. Y tengo mucha información preparada de los próximos programas que se vienen. Hay uno que está imperdible, que habla del mínimo solar. Ya van a querer saber qué es esto del mínimo solar, cómo se relaciona incluso a la KGB. Es un programa que está absolutamente imperdible, y vamos a ver algunas sorpresas que les tengo preparadas también. Este trabajo se hace a pulso. Si nos quieres apoyar, en la descripción del video, si consideras que este trabajo vale la pena y te gustaría ver mucho más de Contracultura, nosotros nos financiamos exclusivamente con gente que cree en nuestro proyecto y que cree que este tipo de información tiene que ser sacada a la luz. Cada una de las personas que participan en esto son responsables de cada uno de los segundos de grabación de estos programas de Contracultura. Así que en la descripción del video vas a poder encontrar todas las maneras para poder apoyarnos, ya sea a través de Flow, a través de hacerte miembro mensual, a través de Patreon, a través de Buy Me a Coffee. Todas esas opciones y alternativas están para que nos ayudes a seguir creciendo y a mantenernos, porque wow, cuánto nos ha costado, ni se imaginan. Algún día les voy a contar la historia subterránea de Contracultura y van a probablemente decir cómo resistieron esto, cómo resistieron. Esa historia tiene que ser contada algún día. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga, que sea hasta la próxima. Los dejo con los auspiciadores del día de hoy. Chao, chao. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa. Todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros. Sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil. Ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico
rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.